Sumérgete en el mundo del conocimiento con Innova Grupo Educativo. Clases. Entonces, a partir de ya empezamos con nuestra corrección. Pregunta número 1, que es la 51 hasta la 73, si no estoy mal, esta va 74, perdón. 20 y pico de preguntas. Empezamos. ¿Qué nos dice la 1? Primero, nos habla de acción de tutela. Nos dicen que es un mecanismo que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos y que puede presentarse ante un juez cuando. Primero, nos dice, se vulnera el derecho a la salud porque está en riesgo la vida de la persona. Aquí ya nos hablan de riesgo de la vida. La B, que es alguien expulsado de una agremiación a pesar de estar pagando todo a tiempo. C, se busca proteger un derecho colectivo para hacer juntas de acción comunal, las de cada barriecito. O D, se legisla el derecho a la vida y el acceso a un trabajo digno para las personas. Pensemos en cuáles son los derechos de cada pregunta, si es que en todas las preguntas hay. Señalémosla. En la primera nos dicen que el derecho a la salud, primer derecho. ¿Sí? El segundo, no, explícitamente no nos dicen qué derecho. C, derecho colectivo, bueno, hablan de derecho de las masas, de muchas personas. Un derecho en común, que aplica para todos, pero en grupo. O D, el derecho a la vida. Entre estos tres uno dice el derecho a la vida a simple vista. Eso sobre todo, es el primer derecho que uno se acuerda cuando le pregunta qué derecho humano sabe. Derecho a la vida. El segundo, pues, de abajo para arriba, nos dicen, bueno, para constituir juntas de acción comunal. No es prioridad. Cuando nos dicen que en tutela es proteger un derecho fundamental de la población. Y el último derecho, el de la salud. Y sobre todo cuando está en riesgo la vida de la persona. Sí, muchos deben estar diciendo, profe, voy a estar adelante del video porque esta profesora se habla bastante. Bueno, hay que explicarlas y no confiarse en que es sencilla, entonces el resto va a estar igual. O se ve sencilla y entonces es la respuesta correcta. Paciencia, paciencia. No más pueden pasar el video. Bueno, la respuesta en este caso es la A. Porque al decir que la vida está en peligro, ojo, le gana en prioridad a los otros derechos de las preguntas. A pesar de decir acá del derecho de la vida, no nos está diciendo que está en riesgo la vida. Por eso es la A. Vamos a cambiarle color ahí en cuál. Sí, el rojo. Amarillo. Vamos por acá. Siguiente pregunta. La respuesta de la 51 la A. En la 52 nos preguntan que en las principales ciudades del mundo moderno, o sea, en el reciente, el contemporáneo, se está produciendo un paulatino, o sea, un lento pero seguro abandono de las zonas residenciales del centro urbano. Perdón, no necesariamente lento, quiere decir por etapas. De las zonas residenciales del centro urbano, entonces acá dibujemos el centro, a la 15. Centro Bucaramanga, Piedecuesta, el parquecito por acá. Las iglesias. Y la periferia sería Quinta Granada, San Carlos por acá atrás y los demás barrios. Periferia, también Paseo del Puente, el otro lado de la periferia. Al tiempo que las zonas periféricas, estos barrios, tienden a un mayor poblamiento. Esta migración la realizan personas o familias que tienen ingresos medios, o altos y altos. La principal causa de este fenómeno se atribuye a qué? Bueno, empieza a enumerar las causas. ¿Cuáles son? Entonces, que el creciente desarrollo de la industria en el centro hace que la gente se vaya para afuera. La segunda es que la búsqueda de mejor calidad de vida en los barrios tranquilos. Afuera se supone que van a ser más tranquilos. C, que en el centro hay poca oferta de servicios en educación, en alimentación, en ocio. Entonces, para afuera mejor. O la creciente oferta de vivienda barata. Primero es que puedo tener los recursos, pero me interesa es que sea económica. Entonces pensemos en cuál es la principal causa de este fenómeno.
La principal, bueno, yo tuve tiempo para pensarla cuando respondieron. En este caso, entonces, se debe tener en cuenta, esto acá, ¿cuál es la más completa? ¿Cuál es la que mejor resume todo? Porque todas parecen ser la misma. La respuesta es la B. Estaba por acá. La búsqueda de mejor calidad de vida en barrios tranquilos. Calidad de vida es que no haya contaminación auditiva, visual, olorífica en la zona donde vivo, que produce la industria en su mayoría, que haya mayor oferta de servicios o que la vivienda sea barata. Todas esas tres cosas son las que resume la respuesta B. Siguiente pregunta, número 53. En Colombia las personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, es decir, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgeneristas, ha llevado a procesos de movilización y acciones afirmativas de estas comunidades por la defensa de sus derechos. Estas movilizaciones y acciones que visibilizan a personas con orientación sexual diferente a la general. ¿Cuál es la general? La que más predomina. Usted sí es mucho heterosexual, ¿no? Sí. Heterosexual. Gusto por lo sexualmente diferente. Hetero diferente. Vamos por acá. Son fundamentales en el desarrollo de la igualdad y el respeto por la diferencia porque. ¿Cuál es la que mejor responde la pregunta? A. Exigen al gobierno proyectos pedagógicos para la salud sexual. No nos están diciendo textualmente que haya déficit en salud sexual. O sea, déficit es que va para abajo la cosa. Está muy mal. Déficit, como deficiente. B. Que denuncien la explotación laboral y las condiciones de marginación especial de estas personas. Tampoco nos hablan de explotación laboral ni de marginación. Bueno, de marginación sí cuando dicen discriminación. Entonces media. C. Promulgan y reivindican. O sea, promulgan es que hablan, reivindican es que recuerdan. A grandes rasgos. Los derechos y se denuncia la exclusión. Ojo, está haciendo más completica, ¿no? O la D. Sensibilizan a la gente sobre la importancia de reconocer la diversidad de creencias religiosas. Que la discriminación por creencias religiosas sea un problema de marginalidad de ustedes y ellos, de que sean diferentes, entonces lárguense. No nos hablan en el texto de eso. Entonces la respuesta acá en este caso es la C, la más completica. Las que promulgan y reivindican los derechos y se denuncia la exclusión. Número 54, iba para abajo, ¿cierto que sí? Esto está en columnas. Vamos. 54. Vamos a irnos para atrás. Hablar de la revolución industrial. Con la creación de la máquina de vapor se empiezan a hablar de carros y toda la vaina que conocemos ahorita que nos hace ir más rápido, llegar a nuestros trabajos, aguantarnos los trancones, hacer domicilios para pedir la comida. ¿Qué nos dice? Que cuando pasó, ¿por qué fue? Porque se inventó la máquina de vapor. Este color no va, este color es para las respuestas. Vamos por acá, a la invención de la máquina de vapor, la concentración de capital, los que tenían plata empezaron a concentrar más, empezar a aumentar las personas que tenían mucha plata, para hacer máquinas que producían en cantidades extravagantes. La revolución produjo cambios en la población. ¿Qué pasó? La gente que explotaba la tierra empezó a producir bienes, a vender casas, a producir sus productos como carpintería, la agricultura, todo a productos, a servicios. Del telar familiar, esas grandes que son un montón de palos como, un cuadro con mallas, fibras de tela muy delgadas entre sí con un palo que sube, baja, a la producción tecnificada en las grandes fábricas. Entonces, ¿para qué toda esa vaina? Para preguntarnos, oigan, ¿será que se puede decir entonces que las consecuencias de esta revolución en la población fue que el traslado del campo, cambiamos esto por acá, el traslado del campo a la ciudad y el seguimiento del proletariado urbano?
de que la gente se fue del campo a la ciudad. O B, crecimiento de la población rural sobre la urbana, la población del campo aumentó. C, nacimiento de una élite propietaria de la tierra. ¿Qué es élite? Es una serie de Netflix, pero también es un grupo de personas, como decíamos en otra clase, los oligarcas. Un grupo de personas con poderes y privilegios especiales, porque tienen oportunidades concentradas solo para ellos. O desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. Proletariado es la gente de a pie, los empleados, aquellos que siempre están trabajando. Entonces, ¿cuál de estas responde mejor la pregunta? Cuando vemos todo ese montón de cosas, que la tecnología que hubo y que más personas empezaron a ser más ricas, ¿qué pensamos? Unos dirán, bueno, la élite propietaria de la tierra, hay mucha gente con plata. Pero es la que mejor explica con respecto a toda la población. Cuando dice la población, esa es la mayoría. ¿Qué es lo que le pasó a la gente en mayor medida? Pues que la gente a irse del campo a la ciudad se volvió urbana. Eso suena obvio, ¿no? Pero en esa época ya se empieza a hablar más de lo urbano, lo que no es rural, lo que está en las zonas de la industria, los que tienen trabajos nuevos. La respuesta es la A. Resalta de respuesta. Paca. Listo. Sí, claro, recuerden, pueden rebobinar el video, rebobinar eso de con cintas, los videos. Pueden mover el botón del... Ustedes me entienden, pueden retroceder un poquito. 55. Se dice que una constitución, ¿cuál? La del 91 en este caso en Colombia, es la ley de leyes. O sea, no hay nada más por arriba. La carta magna, el mandamás, es el narco. No, mentiras. Porquería ejemplo. Es el mandamás, pero no el que hace que se le da la gana a costa de muchos muertos. Bueno, la fuente de toda la jurisprudencia en un Estado de Derecho. Bueno, por esta razón, cada una de las normas que se expidan debe ajustarse a los principios y mandatos constitucionales. Listo, bien, listo, sí, porque ustedes es lo que diga ese libro. En consonancia, o sea, con relación, ¿sí? Lo que más se relaciona a esto es que la Constitución sirve para. ¿Con qué se relaciona esta definición más? Con lo que es la Constitución. A. Impartir justicia y orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado social de derecho como el colombiano. Esta cosa. Bueno, que hace justicia y el controla al presidente y los gobernadores es lo que hacen. ¿Sí? La B, facilitar la labor de los jueces. ¿Qué es esa cosa? Bueno, sí, judicializar, impartir justicia de manera imparcial y oportuna. Bueno, garantizar la paz y prosperidad de las naciones, no nos matemos entre sí. Que si Venezuela tiene un gobierno que quita derechos de la población, no quiere decir que debamos sentarlo como prioridad de arreglar la situación. Cuando aquí tenemos problemas que resolver, prioridad nosotros y luego en menor medida las de nuestros hermanos vecinos, porque acá también tenemos muchos problemas. O C, garantizar, completando, al expresar los acuerdos y los compromisos de cada ciudadano con la sociedad. Usted vive acá, tiene que cumplir. O D, establecer un orden jurídico y un marco normativo que delimita el poder del Estado y establece que es legal. La madre. ¿Qué vale la pregunta? Que sí, ya. Que la Constitución sirve para. Acá, la más completa, la que resume. ¿Qué es? Nos dice que justicia, que los jueces, o sea, lo mismo, que la paz y prosperidad de las naciones. Y acá nos dice orden jurídico y marco normativo. Claro, jurídico no es lo mismo que judicial. Jurídico son las leyes, todas las leyes, no solamente las que condenan, sino las que nos dicen, las que nos dan derechos también. ¿Sí? Las que nos dicen, el colombiano debe tener educación gratuita en las universidades públicas con estos precios de acuerdo a su CISBEN, que debemos recibir subsidios en estado de pandemia. Eso no se ha aprobado. La que mejor resume esto es la de orden jurídico y marco normativo, que limita el poder del Estado, que no es lo que usted quiere, y dice que es lo que es legal. ¿Listo? ¿Por qué no es lo que diga el Estado? Porque nosotros como ciudadanos podemos proponer qué leyes pueden existir y cuáles no.
sugiriéndoselas a nuestros congresistas. Para eso están los congresistas. Para decir al presidente, oiga, esta ley no sirve, esta sí, oiga, ¿cuál sí sirve, cuál no? Uy, esta servía, pero hace muchos años. ¿Listo? 56. Un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia, acá, vamos a seguir subrayando esto. Ah, no, eso no se subraya. Son víctimas de violencia física. A partir de este estudio, varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Solo para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición, un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. O sea, ¿por qué fue que el maltrato? Si no, no hay judicialización. Según la información presentada, la posición del funcionario podría tener como consecuencia ¿qué? ¿Qué podría tener como consecuencia? Primero, que se cuestione la idoneidad, o sea, la objetividad, que sea el preparado, que sea justo la decisión de los investigadores que realizan el estudio. B, que se generen estrategias más efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres. Con lo que dijo el funcionario del gobierno. O C, no se reconozca la gravedad de los actos de violencia. O D, las organizaciones feministas retiren sus peticiones. ¿Cuáles peticiones? Las que se endurezcan las penas para las personas que ejerzan violencia para las mujeres. Personas de cualquier orientación sexual. Entonces, ¿cuál es la que más posible puede ser una consecuencia de acuerdo a lo que dijo el funcionario? ¿Qué dijo? Que debe ser de acuerdo al contexto y que se debe tener en cuenta por qué fue esta violencia. Entonces, pensemos en un caso. Una mujer que usa minifalda va por una calle a las 10 de la noche, trabaja como mesera en un bar, solo un bar, vende licor, está vigilada por la ley y no tuvo tiempo para cambiarse porque no le gusta salir en la calle con la ropa de trabajo, llega a su casa a las 10. Entonces hay unos hombres que van pasando por ahí, la ven y ya esas piernotas, estás pero re buena, no, mire que nadie nos ve, vamos acá, de una. La violan, ¿sí? Es un intento, ella no se deja, entonces hay agresión física. Oiga, ¿este qué le pasa? Oiga, yo, que... Cállese, va a decir que es que no quiere, que no se viste así porque... será porque se la pasa en misa todo el tiempo. Y no, ya va a decir, a usted le gusta, a la mujer les gusta. Si el investigador, si este funcionario fuera investigador, de acuerdo a lo que dice este texto, diría, ah, bueno, pero es que la mujer va en minifalda, ¿por qué no se cambia en el trabajo? Eso es que mire, quiere mostrar más, no solo las piernas, esto quién sabe qué más quería mostrar. Aparte de que está asumiendo cosas, como que le quería mostrar algo más, es que como la forma que se vistió, dice que por eso fue que le pegaron, o porque se resistió a que la violaran. Puede ser un ejemplo muy exagerado, pero es más cotidiano de lo que parece. Entonces, de acuerdo a esto, es incompleto. Entonces, imagínense, no van a denunciar porque van a decir, fue madre, con funcionarios así, yo no desconfío. Entonces, las feministas que están pidiendo endurecimiento de penas, pues van a decir, lo siento, me voy. La respuesta es la C. Uy, ese no es color. Respuesta. Van a decir, ¿cómo se le ocurre? Que va a decir que dependiendo del contexto, sí, que son personas que han sido violentadas desde sus familias, que hay poca presencia del Estado, con baja educación, pero que digan que cuáles fueron los motivos, que era muy importante saber cuáles eran las razones, perdón, es grave. La C. Bien, aquí sí tuvimos que extendernos un poco. Número 57. En una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la reintegración de campesinos desplazados, aquellos que por la violencia fueron apartados de alegría. Dijeron, largan si no los matamos. Que en Colombia es muy común, aún ahora con el aumento de la presencia del paramilitarismo desde 2018. Con este objetivo se propone la utilización de unos terrenos que forman parte de un ecosistema de humedal. O sea, es como charcos, los pantanos, los que están mucho en Bogotá. Una organización ambientalista rechaza esta decisión, dice que va a afectar al ecosistema. Entonces, de lo que busca cada una de las organizaciones mencionadas se puede afirmar que, ¿qué puede decir? ¿Qué se puede concluir?
vamos, que son semejantes, ¿sí? Que una organización pide parecido a la otra. Porque los dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para el bienestar de los campesinos. No, ambos no. Porque uno dice que, otros dicen que, unos dicen que va a afectar el ecosistema que los campesinos viven ahí. Entonces no va a llevar el bienestar de los campesinos. B, es semejante porque los dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región. No, una organización dice que para que lleguen los desplazados, pero no dice que cómo proteger los humedales. C, son diferentes porque una defiende al ecosistema, aunque esto signifique, por acá, sí, no poder dar tierras a los campesinos, y la otra quiere ayudarlos aunque se dañe el ecosistema. Esta nos va apuntando algo más claro. Profe, la C, ya, bueno, paciencia para los que ya saben, y si están seguros que sabes, bueno, esperen, puede cambiar. O D, es diferente porque una busca que los campesinos asienten y trabajen en otra región y la otra busca que se preserve el ecosistema del humedal. En ningún momento dicen que una trabaja en otra región. ¿Sí? Una sí dice que se preserve el ecosistema. ¿Cómo? Que no lleguen a los campesinos ahí. ¿Cuál es la respuesta más completa entonces? Efectivamente, los que estaban gritando en la pantalla o en su mente. La C. Una dice que, bueno, no se la tierra a los campesinos, pero se protege el humedal. Y la otra dice, ayudémoslo aunque se dañe el ecosistema. ¿Para qué estas preguntas? Pongamos un caso, un paréntesis. Lleguen no solo desplazados, sino personas, bueno, en este caso, las que toman en arriendo alguna casa. Nosotros estamos en un barrio tranquilos que la mayoría son vivientes de casas originales, o sea, como se hicieron de fábrica. No le hicieron reforma, ¿sí? Pero en un momento llega una persona, tumba una de esas casas porque la compró, la reconstruye y hace como unos 6 pisos. Entonces las toman, las dejan arriendo y llegan personas de muchas clases sociales. Por lo general son personas de escasos recursos. Entonces, si yo empiezo a pensar, joder madre, en algunos casos, me pongo a fijar, perdón, algunos hacen fiesta hasta tarde, otros llegan a consumir drogas contaminando el ambiente de los vecinos, otros se la pasan peleando todo el tiempo. Entonces llamo a la policía y resulta que uno de esos vecinos se dio cuenta que yo fui el que denuncié, otro vecino. Entonces fue madre sapo, no, la madre ahora no, pero te quiero conciliar porque yo entiendo que sean personas de escasos recursos y que, bueno, también se están acomodando al barrio. Tal vez en otros barrios lo hacían, pero acá pues se tienen que adaptar porque acá en la comunidad no funcionamos así. Además nos trae problemas, no queremos esto que nos afecte nuestra tranquilidad con el olor de sus sustancias, afectando a nuestros niños o a nuestros mayores y a nosotros mismos adultos, o que tengan bochinche música a todo volumen, bochinche música a alto volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en ese caso debemos tomar partido, ¿sí? Así sean nuestros papás los que digan, pues madre, ¿qué hacemos con ellos? Entonces nosotros, no simplemente, no, pues que se vayan, que se larguen, porque sí, no, yo le mando que no tengan plata, que le mando que se arriadas, trabajen como nosotros, tal esta gente, ¿no? Otros, no, la policía que sea el que lo haga, ya a mí no me importa. Otros, dejémoslo y ya simplemente, pues antes peguémonos a la fiesta y bien, y pues fumemos un baretico también si están fumando. Ah, bueno, no, si hay niños, pues si no, pero, ay, pero ya no salgo a fiesta, después para problemas, después me joden por allá. ¿Sí? Hay que ver muchas opiniones. Hay que saber cuáles son las diferencias para llegar a conciliar con ayuda de las autoridades, ¿sí? Un ejemplo. Listo. Siguiente. 58. Vamos por acá. La crisis económica que se desató en 1929, esa fue más conocida como la Gran Depresión, todos estaban tristes, no mentira. Bueno, la verdad sí, la mayoría porque los que invirtieron en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. ¿Qué nos dicen? Dice, también afectó a los países latinoamericanos al reducirse sus exportaciones. ¿Cómo así que se reducen las exportaciones? Bueno, porque no nos dicen aún, dicen que las importaciones también, o sea, lo que se vendía afuera, lo que salía, también fue bajo como lo que se llegaba a estos países. Entonces, para contrarrestar esto, la crisis económica del 29 en Estados Unidos,
Los estados latinoamericanos, ¿sí? Centro y Suramérica, y bueno, y parte de Norteamérica con México, adoptaron medidas como la sustitución de importaciones. ¿Qué hicieron entonces? Ya no vamos a recibir nosotros lo que nos da Estados Unidos, ¿sí? Principalmente, como el ejemplo que nos ponen. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a decir que nada de productos extranjeros, ninguno. O otorgar total libertad de producción en cambio y de consumo. O sea, que vendan lo que quieran, que llegue la mayor cantidad de cosas que quieran o la menor cantidad de lo que los países que nos venden quieran. Nosotros no le digamos nada. Y que la gente consuma mucho de estos productos y dejémoslos a ellos a total libertad. Y de cambio, o sea, los intercambios de producto y servicio, de, de venta y compra, o de producir los bienes que tradicionalmente se traen del exterior, ahora hagámoslos acá, o de dejar que las leyes de la oferta y la demanda fluyan y que el mercado se regule solo. Es una frase que en algún momento la habrán escuchado, ¿no? El mercado se regula. No, nada tenemos que hacer. ¿Cómo así que se regula solo? O sea, ¿qué es esa vaina? Quiere decir que si nos empezamos a poner muchas leyes, pues eso es desgastarnos porque la necesidad es la que hace que la economía fluya. Nos dice la frase que el mercado se regula solo. Solo. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta correcta? La que mejor se ajusta, la C. En el 29 muchos países dijeron, pues madre, vamos a producir ahora nosotros. Pero en muchos casos eran empresas de esos países que decían, bueno, fabriquémoslas desde acá. ¿Sí? La respuesta es la C. Vamos acá con el amarillo. Vamos, uy, es que con el borrador. Vamos por acá. Listo. 59. Algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar más impuestos a la parte de la población que posee más recursos y menos impuestos a aquellas personas que poseen menos. ¿Cuál de las siguientes situaciones está de acuerdo con lo anterior? Y como si espacio. ¿Cuál de estas situaciones es la que mejor responde el enunciado? ¿Cuál es la que mejor lo explica? Entonces, primero, que en el país A la tasa promedio de impuestos es el 33% del salario de los habitantes. ¿Cómo es este país A? Bueno, ok. Nos están poniendo ejemplo de un país cualquiera. Así de fácil. Perdón. B. En el país B, el gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA. C. En el país C, el gobierno quita los subsidios para los servicios públicos. D. En el país D, el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta. ¿Cómo así? A ver. Hablamos de impuestos ya con números, ya una cosa que suena muy DIAN, muy de personas que tienen empresas. Fue madre. Más despacio entonces para algunas personas. Algunas tendencias del liberalismo, ¿listo? Que nos dicen, bueno, que cobrar más impuestos, ya. A los que tienen más y menos a los que tienen menos. Suena chévere. ¿Cuál de las siguientes situaciones está de acuerdo con lo anterior? Entonces, uno, que la tasa promedio de impuestos es el 33% de los salarios de los habitantes. O sea que apenas es más, más de un cuarto del salario de promedio, perdón, más del cuarto del salario, de un salario mínimo de los habitantes, ¿sí? La tasa promedio de impuestos, o sea, lo que se cobra es más o menos un cuarto del salario. B, que el gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA. Bueno, eso no nos está diciendo, el IVA es para todos. El C, sí, muchas veces es para todos, sí, en la mayoría, en todos los casos. C, el gobierno quita los subsidios para los servicios públicos. Bueno, no, eso no nos están diciendo. O D, el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y de renta. Madre. Patrimonio y renta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Patrimonio es entonces lo que tenemos, las propiedades, y renta es lo que producimos, es el impuesto que debemos pagar por las actividades económicas que hacemos, que tenemos, ¿sí? Entonces, aquí en pocas palabras nos están diciendo que patrimonio son las personas ricas porque, pues, si son ricas deben tener propiedades, ¿no? Entonces deben ser las que más tienen propiedades, o sea, más patrimonio. Entonces le meto impuesto a las propiedades, o sea, a los ricos. Y de renta por la actividad que hacen. Entonces, bueno, la clase menos favorecida
es la proletaria, que es la que, trabajando, es la que produce lo que tiene para pagar los impuestos, ¿sí? Patrimonio más presente en los ricos, renta más presente en los más necesitados. A grandes rasgos. Entonces, la D, en este caso. B. Siguiente pregunta. Recuerde que en las ciencias sociales también se habla de economía, pero son pautas para tener en cuenta. Si no tienen claro estas preguntas, pueden buscar en Google un poco, bueno, patrimonio y renta. Y hay ejemplos muy sencillos para entenderlo. Además que ayuda muchísimo cuando tengamos un trabajo estable, con prestaciones de ley, o que se acomode un poco a la ley. ¿Qué es eso de patrimonio y renta? Bueno, 60. El socialismo busca la igualdad social, política y económica. Para alcanzar este propósito, el socialismo propone, bueno, ¿qué quiere? Privatizar los medios de producción y lograr desmontar los sindicatos de las empresas transnacionales y multinacionales. O sea, nada para lo público, ¿sí? Medios de producción es lo que el gobierno más utiliza para mantener vigente su poder y ayudar a las personas. O sea, pero que aquí que es privado. B. Impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores. El consumo y la capacidad de endeudamiento. Lo que gasta y lo que gasta a contado y lo que gasta a crédito, ¿sí? Lo que va a pagar después fiado. Como factores fundamentales para dinamizar la economía, ofrecer bienes y servicios según el esquema de los tratados de libre comercio y la apertura económica a las fronteras nacionales. O D. Lograr la tenencia colectiva de los medios de producción y la consolidación del poder político en las clases trabajadoras. Bueno, madre, son muchos términos. ¿Qué hacer acá? Bueno, empecemos a desmenuzar. Dice que igualdad social, política y económica. Igualdad social, política y económica. Entonces dice que los medios de producción para las empresas privadas, para muchos grupos de personas. Nada de Estado. Que los sindicatos de las multinacionales y transnacionales ya no existan. Que los empleados no puedan luchar por sus derechos organizadamente. Entonces, esto va en contra del socialismo, sí, porque si nos dice que el socialismo busca la igualdad política, social y económica, pues no va a quitar los sindicatos que ayudan a los derechos colectivos de los empleados. B. Impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores como factores fundamentales. O sea, usted mire, están estos créditos, está esta tarjeta, usted gaste lo que quiera. Uy, pero cuando me la cobran, no importa, a la tasa que usted quiera. Eso sí, tiene que pagar con impuestos, con tasas de interés. Por cada día que pase se le va aumentando más. Entonces, pero igual puede pagarlo cuando quiera. Y gaste lo que usted considere. Tiene cualquier antojo, hágale, no se controle. Eso es lo que nos dice, impulsar el consumo y la capacidad. Un poco exagerándolo. C. Ofrecer bienes y servicios según el esquema de los tratados de libre comercio. O sea, que el libre comercio. Que las importaciones entren al país y compitan, así sean condiciones injustas, o sea, a menores precios, tratándose el mismo producto con el mercado nacional. Que lo hagan porque para buscar la igualdad debemos hacerlo. Dice el socialismo. D. Lograr la tenencia colectiva, o sea, que todos los medios de producción no solo sean del Estado, sino de la gente. O sea, no solo el gobierno, la figurita que está de presidente, dice una canción, bueno. Y la consolidación del poder político en las clases trabajadoras. El poder lo tienen la gente que trabaja, ¿sí? Bueno, aquí ya empieza a sonar más como esto, sí, la D. ¿Pero por qué? Porque nos hablan de tenencia colectiva. Entonces hay muchos casos cuando nos dicen esto, no sé si habrán visto el meme que dice, esta es mi canción, y dice nuestra canción. Entonces los de Psycho de Asimpro, una asociación colombiana que cobra impuestos por cada canción cuando se suenan en establecimientos comerciales. ¿Sí? Un chiste para decir que esto es colectivo, así lo mismo. Uy, tengo esta empresa que produce huevos a 1.800 pesos. Entonces, esa es nuestra, dice el familiar. Sí, o compré un mango delicioso, dice nuestro mango, dice la familia, colectivo. Y la otra característica es que el poder político para los que trabajan, ya lo habíamos dicho. Por eso la respuesta es la C. Aquí nos extendimos un poco porque hay que diferenciar bien qué es esta doctrina económica y política, pero sobre todo económica. 61. Un programa impulsado por países europeos
Lleva varios años apoyando jóvenes bogotanos de estratos 1, 2 y 3 con buen manejo de inglés para que creen sus propios negocios. Puede ser un call center. Después de 5 años de operación, detectan que el 30% de los negocios son restaurantes de comida internacional, 30 salones de belleza, 20 de ropa formal, 10 librerías, 10% de escuelas de baile. Ante el éxito del proyecto deciden abrir una convocatoria para replicar el modelo en Riohacha, o sea, por allá en La Guajira. Entonces vamos a hacer el mapa de Colombia rápidamente. Dios, se parece una cabeza. Parece el logo de Alibaba. No, hagámoslo mejor, más bonito. Entonces acá está Riohacha, acá está el Orinoco, acá está el Amazonas, acá está así más o menos. Este se parece más, que bonito. De Riohacha estaría por acá. ¿Sí? Siguiente. ¿En dónde más quieren abrir? En Leticia. Leticia. Doña Leticia. La capital de Amazonas, del el departamento. Arauca, por acá de este lado. Arauca. Y la otra es Florencia. Florencia queda más o menos acá, Caquetá, sí. Chaca, chaca. 4 puntos. Norte, sur, oriente y centro oriente. Centro oriente no se dice, pero bueno. Porque está más cerca del centro. Basados en la experiencia bogotana, establecieron que en cada ciudad debían apoyarse las mismas tipologías de negocio. ¿Cuáles? Estas, las que se montaron como comida internacional, salones de belleza, ropa formal, librerías, escuelas de baile. Probablemente implementar este mismo modelo en estas ciudades no resulte pertinente porque en ellas. Acá Guajiros, zona muy pobre. Arauca es zona petrolera, pero de clases medias, sobre todo bajas. Al haber mucha industria, hay poca gente con eh, eh, desarrollada su economía, ¿sí? E independiente y con bienestar social que dure, ¿sí? Como hay más industria, no hay más casas, mejor dicho. Caquetá, bueno, zonas petroleras, campos petrolíferos, poca presencia del Estado, mucha selva. Leticia, también mucha selva, fronteriza, sí, para el comercio, pero abandonada también por el Estado porque hay pocas vías de acceso. Sí, además zonas de alto presencia indígena, igual que La Guajira, en Arauca zonas de frontera, pero campesinas y empobrecidas también, y Caquetá indígenas. Indígenas y pobres o pobres e indígenas también. Entonces, ¿cuál es la que nos dice acá? Que puede ser la respuesta. Entonces, la primera dice, los jóvenes no están interesados en hacer negocios sino en estudiar. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. En ningún momento nos están ni siquiera haciendo suponer. No es viable mantener un programa por tanto largo tiempo. O C, las necesidades de la población, lo que se demanda puede ser muy distinto. O D, los jóvenes no tienen buen dominio del inglés. Bueno, empezamos. No nos dicen textualmente que lo que quieren es hacer negocios, que lo que quieren es estudiar mejor. Otros que tampoco nos dicen que quieren tener, bueno, dicen es que no es viable, o sea, que mejor eso no, que por tanto tiempo no, yo creo que la gente no lo va a estudiar, dice el gobierno, las asociaciones europeas, perdón. Otras es que, bueno, no, lo que la gente quiere puede ser muy diferente, porque si son de diferentes orígenes, indígenas, campesinos, con poca presencia del Estado, pues están expuestos poco a las realidades de las grandes ciudades. Entonces, si esto funciona en otras ciudades, pues de pronto no funciona acá. O bueno, también como son muy pobres, pues deben saber poco inglés. Entonces, ¿cómo nos vamos a arriesgar? Yo creo que, que no va a funcionar es porque no tienen buen inglés, ¿sí? ¿Cuál es la que mejor complementa todo esto entonces? Si decimos que son muy diferentes entre sí, aparte de que están muy lejos una de otra, pues Colombia pues es gigante, imagínense, más grande que España y Francia juntas, están muy lejos estas ciudades entre sí, quiere decir que también van a ser muy diferentes, ¿sí? Porque no van a tener necesidades o derechos, me refiero a cómo se cumplen, se hacen valer sus derechos, al igual que en otras ciudades, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, ¿cuál puede ser? La que más se acomoda, sí, la C. Simplemente
a pesar de parecer la más sencilla, la más completa. ¿Cómo estas personas pueden querer otra cosa? No lo sabemos, entonces mejor puede que fracase. Pensemos mejor en qué le gusta a la gente allá, qué necesita también y qué no necesita. 62. En 1994, como parte del proceso de paz entre el gobierno israelí y la Organización para la Liberación de Palestina, se llevaron a cabo los acuerdos de Oslo. La Autoridad Nacional Palestina se creó como un interlocutor válido que representaba los intereses de esta nación. Sin embargo, Palestina no se reconoce como un Estado propiamente dicho porque, aquí se dice algo clave, la OLP nació para liberar a Palestina. Bueno, eso no lo dicen acá, es algo adicional, ¿no? Pero para llegar a la paz con el gobierno israelí, uno que en 1948 declara la fundación de su nación en uno que ya existía, que se llama Palestina actualmente. Entonces, perdón, eso parece, parece la Guajira. Acá. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo con negro. No, rojito más bonito. Entonces está fa, fa, fa. Esto parece más Palestina. Listo. Y por acá cierro. Un poquito, solo que acá abajo no es tan gorda. Llegan los israelíes, se establecen acá. Fa, fa, fa. Entonces dijeron, bueno, y en muchas zonas mucho después, hasta que le dejan pocas zonas a los palestinos. O sea, es un país que se fundó bajo otro país. Entonces, ¿qué se hizo? Apareció la Autoridad Nacional Palestina para que representara los intereses de esta nación. ¿De cuál? De Palestina. Pero no se reconoce como Estado. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen? Que es como observador de las Naciones Unidas, le otorga derecho a voz, pero no voto. Hable, pero no vota. O sea, es de cartón. Así que hable lo que quiera, pero no puede votar igual. Entonces, dejémoslo ahí, solamente viendo. Que carece de reconocimiento internacional como territorio con fronteras perfectamente definidas. Los países diferentes a Palestina y a Israel, bueno, no, Israel también se incluye, dicen, usted no se sabe cuál es la frontera, entonces no se puede considerar como un país. Porque aquí Israel lo reclama, acá hay mucho israelí con muchas armas y dicen que estos son ellos y además pues no hay documentos recientes que nos digan, mientras que Israel sí nos muestra estos papeles. O sé de que sí les pueden pertenecer más a ellos, no sé, Rick, parece falso. O bueno, no, solamente no se puede como ver mucho. Bueno, otra opción, que en los territorios de Gaza y Cisjordania, Gaza es este pedacito, que es un pedazote, y Cisjordania que queda por acá, viven aproximadamente 230.000 colonos israelíes. O sea, todo esto está llenísimo. Es casi la población de Piedecuesta en esta zona. Y Piedecuesta ya es una ciudad mediana. Imagínense, intermedia, perdón. O sea, está entre chiquita y grande. Un pueblo gigante, con muchísima población y mucha construcción. O de, más de la mitad de la población palestina vive en Líbano, o sea, por acá, si no estoy mal, es acá al norte, o en Jordania, que es acá más tirando al sur, al suroriente y aquí al noroccidente. En calidad de refugiada. Mi madre. Otra vez, dice que no puede reconocerse como país porque solamente puede hablar pero no votar. Por la ONU le dice eso. Yo, bueno, si algo así he oído. Pues si está negociando, pues sí, de pronto solo le dejan que hable y no que participe porque no se ha hecho la paz todavía. Bueno, en fin. Otro, carece de reconocimiento internacional como territorio con fronteras perfectamente definidas. Bueno, los documentos que decíamos. No es claro, entonces mejor no podemos decir porque madre, esto se ve como difícil de creer, entonces mejor no digamos que es país todavía. Bueno, en los territorios de Gaza y Cisjordania aproximadamente esta cantidad de personas, casi toda Piedecuesta, ya decíamos. Otros que más de la mitad de los palestinos viven en Líbano y Jordania como refugiados. Entonces, ¿cómo vamos a decir? ¿Cuál es la respuesta que mejor responde la pregunta en este caso? ¿Qué decimos entonces? Bueno, resulta que Palestina es una nación milenaria con autodeterminación, soberanía, pero como allá queda la tierra donde nació Jesús, Belén,
Perdón, esta, hagámosla por acá. Pa. Y donde hizo su vida también. Entonces, él va hasta Jerusalén. Pues estuvo con los discípulos, estuvo predicando, diciendo sus parábolas, reuniendo a niños, curando a enfermos, haciendo más milagros. Dejó muchas cosas físicas, por eso es que después llegan los cruzados a decir, busquemos el Santo Grial, la manta con la que se arropó Jesús cuando murió, y tomémosla para tener vida eterna y ser bendecidos por siempre. ¿Sí? Pero sobre todo por la vida eterna y tener gran poder. Entonces, se querían apoderar de esta tierra como fuera. Los que finalmente han avanzado mucho, perdón, porque aún está en esa lucha, Palestina, porque se mantenga soberana, que nadie venga a quitarles lo que les pertenece porque llegaron ahí hace miles de años, es, bueno, llegamos acá con armas y empezamos a sacar muchas personas. Entonces, cuando llegamos empezamos a destruir muchas de estas cosas antes del 48. Y ya finalmente en el 48 ya habíamos destruido muchas aldeas en algunos de estos puntos, sobre todo, más poquitos de los que hay hoy en día. Entonces a la gente que venía de visita decía, esos son ruinas, esos de hace miles de años, nosotros llegamos acá y no había nadie. ¿Sí? ¿Para qué toda esta explicación? Para justificar que, por eso es que no hay fronteras, porque cuando llegan a estas zonas, por ejemplo, dicen, uy, pero acá con Jordania, pues aquí habían aldeas, aquí hay ruinas, perdón. Entonces, si hay ruinas, dice los países del mundo, bueno, eso, pues, si está como abandonado, bueno, no se puede, Israel tampoco es que lo haya reclamado como tal, no, fue madre. Entonces, no, eso de pronto no, quién sabe qué es. ¿A qué voy con toda esta información? Bueno, quiere decir que han confundido a los países del mundo, diciéndole Israel que llegaron a invadir, son colonos, que no había gente. Entonces, más fácil para muchos países que tienen negocios con Israel, vemos que hablan de la vacuna contra el COVID muy desarrollada y muy presente en la población, pero que no se le aplica a los palestinos en muchos casos. Entonces, ¿qué hacemos? Hijo de madre, no, pues sí, que es por esto, porque la frontera no está clara, entonces no podemos decir que es un país. Parece que no miraron documentos históricos, pero bueno, lo que nos dicen acá es que no son por sus fronteras. El consejo académico de un colegio decidió nombrar como representantes del consejo estudiantil a las personas, estudiantes que tenían alto desempeño académico y de convivencia, tenían buenas notas y se portaban bien. ¿Qué se puede decir de esta decisión? Que es importante porque los estudiantes van a esforzarse más, porque dificulta la disponibilidad de tiempo para el desarrollo normal de las actividades académicas, ¿sí? Es la que más se acomoda al enunciado, que vulnera el derecho de los estudiantes a tener y utilizar mecanismos de participación, o que promueve que los estudiantes digan, oiga, el consejo estudiantil es importante. ¿Cuál es la que más se acomoda a la pregunta? Bueno, en este caso, vulnerar el derecho de los estudiantes. Es la famosa dedocracia. Que un grupo de personas considere que esto es lo importante, en este caso el consejo directivo, no quiere decir que no se esté vulnerando el derecho a elegir y a ser elegido. Claro, la dedocracia no debe funcionar, no en lugares donde hay leyes, normas que digan no se puede hacer eso. 64. El gobierno decidió construir una represa, ¿sí? La represa solo puede construirse en un sitio donde hay un asentamiento indígena. Al hacer las consultas, los indígenas decían que no. Después de un largo proceso de conciliar, dijeron, bueno, está bien, que se vayan para otro territorio, acordamos, y los indígenas, listo. Bueno, según la Constitución, ¿qué pasa con el gobierno? Actuó en contra del derecho de las comunidades indígenas, favoreció a la comunidad indígena, mostró respeto por ellos y actuó pensando en el bien de todos, o debió hacer una consulta popular para resolver este problema. Aquí dice que se hicieron las consultas respectivas, o sea, asumiendo que hicieron las que tocaba. Consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que se utiliza para cambiar unas leyes. Acá no se van a cambiar leyes.
se va de pronto a cambiar que no se haga la represa en ese lugar. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Sí fue correcto lo que hizo la Constitución? Según la Constitución, perdón. ¿El gobierno hizo bien según la Constitución, mejor dicho? Bueno, miremos bien. ¿Qué pasa acá? Los indígenas se fueron a otro lado. Al estar en la zona de represa, pues estarían en grave riesgo. Entonces, se supone, en un lugar más seguro. Que eso es por lo que debe abogar el gobierno, ¿no? Abogar. En ese caso, entonces, sería que mostró respeto y actuó pensando en el bien común. Las represas abastecen a grandes ciudades y a zonas rurales también. Entonces, está en favor de las mayorías, en este caso. Aunque también de los indígenas, porque piensa su bienestar. Recomendándoles que vayan a otro lado y los indígenas estar de acuerdo. 65. Un profesor sostiene que las mujeres estudiantes se extienden demasiado cuando les preguntan algo, o sea, en las respuestas. Entonces, cuando le preguntan a los estudiantes y algunos levantan la mano, le da la palabra solo a los hombres. Según la Constitución, ¿qué pasa con el profesor? Lo puede hacer porque sabe más experiencia que los estudiantes. Está actuando de forma incorrecta, no está actuando de forma acuerdo al principio de igualdad. O se adopta una actitud que puede ser chocante para algunos, pero bueno, eso no es discriminatorio. A algunos les fastidia, pero no está haciendo mal. O D, puede justificarlo mientras demuestre que las mujeres sí hablan demasiado. Eso es con pruebas. En este caso vamos por lo sencillo, vamos por lo prioritario, por lo más básico. En este caso es que se viola el principio a la igualdad. Obviamente, en este caso, si se dice que las mujeres hablan más, pues tienen todo el derecho aún así a hablar. 66. Una compañía petrolera identificó un yacimiento, pero hay unos indígenas de esa zona que dicen que sacar el petróleo es robarle la sangre a la madre tierra. Entonces dicen que ahí no se va a hacer la extracción. La compañía invirtió muchísimos recursos en un proceso de diálogo, pero no llegaron a acuerdo. Entonces, bueno, además de eso, el Estado negó a la empresa el permiso de la explotación. De cada posición, empezó a analizar bien, con lupa, la posición de ambos y dijo, no, lo siento, los indígenas esta vez acá se quedan. ¿Cuál es la mejor razón, según la Constitución, que debe hacer el Estado? Garantizar el derecho a la igualdad, garantizar el derecho a la libre asociación, proteger la diversidad étnica y cultural o al medio ambiente. En este caso, si nos hablan de indígenas y que estuvo predominando la posición de los indígenas a la de los petroleras, pues se habla que protege la diversidad étnica y cultural. Esto fue lo que ayudó proteger su identidad étnica. 67. En un periódico se ve esto. El alcalde no es capaz de solucionar el problema de criminalidad. El alcalde le queda grande. La alcaldía está sometida a los criminales. Sometida a los criminales. Antes de creer que el alcalde está haciendo mal su trabajo en materia de seguridad, ¿qué deberían revisar los ciudadanos principalmente? Si fueran estudiantes estarían investigando muy dedicadamente, porque ese es el deber de un estudiante, a su ritmo y cada uno como quiera. Acá muchos en algún momento ya habrán parado este video varias veces, porque hablo mucho o estoy hablando sin parar, o otros estarán muy pendientes de lo que digo y les interesará mucho. Otros simplemente dirán, no, le lucía más el pelo largo, o uy, no, así se ve muchísimo mejor porque el otro lo tenía feo. Pero al final van a cumplir con el objetivo que es tener la clase y saber cuáles son las preguntas que le quedaron mal. Entonces, sí, eso sí, si los ciudadanos fueran estudiantes. Bueno, ¿qué tendrían que hacer primero si los ciudadanos fueran como estudiantes, no? El plan de gobierno debería mirar para saber si el alcalde tiene temas de seguridad, en propuestas. Mirar cómo está la criminalidad en otras ciudades o países, los cambios de los índices de criminalidad en anteriores gobiernos a este, o qué dice el alcalde, si está haciendo bien o no. ¿Qué hacer acá? ¿Cuál es la más correcta, la pregunta, la respuesta que mejor soluciona la pregunta? Bueno, la C. Tenemos que mirar el pasado, pero no para criticar, echar culpas, sino para decir, uy, es que sí, ha bajado tanto, hacer un análisis, luego hacer conclusiones. Uy, pero tampoco, es que anterior estaba antes bajito y lo que hizo fue subir, claro, empezó a agitar políticas de educación de las comunidades vulnerables, de oportunidades de primer empleo y estables y con prestaciones de ley, bueno, en fin, quitó oportunidades y presionó tanto a la gente para aumentar la criminalidad. Es una de las conclusiones, puede ser. 68.
El problema de tráfico de drogas ilícitas, o sea, las ilegales, ¿no? Por acá, ha generado que gobernantes académicos y miembros de la sociedad civil de países productores, ojo, los que hacen la droga y la venden, debatan sobre el asunto, o sea, la exportan, debatan sobre el asunto para encontrar soluciones. Unos dicen que se debe legalizar. ¿Cuál de los siguientes es el argumento más afín para legalizar? Que cada persona debe tener libertad y la comercialización debe ser libre. Los países productores no tienen responsabilidad en la producción de drogas, sino en los que lo consumen, a los países a los que llega la droga. Quienes consumen drogas no deben ser tratados como delincuentes, sino adictos que necesitan tratamiento médico. En los países productores la prohibición ha generado problemas sociales más graves que aquellos que se querían evitar con esta medida. Otra vez, parecido a lo de la anterior pregunta, se debe mirar el pasado. En países que ya se aprobó el consumo de algunas drogas que antes se consideraban ilícitas. Entonces, en el caso de Uruguay, que legalizó la droga, Canadá, creo que en algunas zonas o en todo el país. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer acá? ¿Qué hacer? Bueno, ¿cuál es el argumento más completo, más afín, el más acorde? Bueno, sí, cada persona decidirá qué hacer. En los países, entonces, los que más consumidores, los que consumen, son los que deben tener la responsabilidad. O C, los que consumen no deben ser delincuentes, sino adictos, deben ser considerados como tal, como adictos. O que, bueno, mirar los países en los que se ha prohibido ha traído problemas sociales. Pues madre, entonces, bueno, en este caso, como hablamos de bienestar y hablamos de algo más completo, de problemas sociales, por ejemplo, esa es la respuesta correcta. Se debe mirar cómo los países que la producen, que hacen la droga, es que si ellos no la hicieran, ellos juegan un papel importante. Como la producen, tienen responsabilidad. Entonces, debe verse cómo están los problemas sociales allá, en los países que producen, para luego ahí sí decidir si se legaliza o no. O sea, sí, bueno, no hay problemas sociales porque se prohibió y la gente va para la cárcel y aprende que no debe hacerlo si no quiere ir a la cárcel. O no, entre más se prohíbe por nuestra naturaleza de querer hacer las cosas que están prohibidas, que lo prohibido más sabroso, más emocionante, rico. Entonces, bueno, por eso es que se hace muchas cosas. 69, bueno, preciso en un tema sexual. La violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Hace poco tiempo, un jefe de policía dijo, de un país desarrollado, altos niveles de calidad de vida, económicos, sociales, dijo, para evitar esas situaciones, las mujeres mejor no salgan con minifaldas o escotes provocadores a la calle. Así mejor evitan acoso o violencia sexual. ¿Qué interés está favoreciendo estas palabras? Las de las mujeres porque está aconsejándolas cómo vestirse para no ser víctimas. Sí, está favoreciéndolas a ellas. Le dice cómo vestirse para que no pase eso. Las de los policías porque ellos, la misión es homicidios, evitarlos o otros tipos de delitos menos los de acoso. Los de los agresores porque dicen entonces, bueno, es culpa de las mujeres y no de nosotros, mejor, gracias alcalde, gracias jefe de policía, vamos a seguir violando y acosando. Los de la ciudad porque el acoso sexual afecta a la percepción de seguridad. ¿Qué pasa acá? ¿A qué está favoreciendo? ¿A qué está favoreciendo entonces? Principalmente. Bueno, a los de la ciudad porque afecta a la percepción de seguridad. ¿Es eso más importante con que los policías no cumplan su función? ¿O más importante que se les diga a las mujeres, se presione que no usen esa ropa para que no las violen? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? Bueno, la correcta es que se defiende los intereses de los agresores. Se está favoreciendo, perdón. Bueno, y defendiendo también. Porque está diciendo la culpa es de las mujeres. 70. Ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos, el alcalde dice, bueno, vamos a cerrar estas zonas para que sean vigilados por seguridad privada y que solo pasen los residentes, como un punto cerrado. A mirar la propuesta, ¿qué intereses en conflicto deben ser tenidos en cuenta? O sea, ¿qué posturas y qué actores? Los de las empresas que expanden su negocio y los de las bandas que buscan seguir realizando sus actividades sin obstáculos. ¿Sí? Debe mirar si no, a los largos les quedaría más difícil. Entonces, está descartada. Aunque bueno, si algunos consideran esta, podemos verlo
como pensarían esas personas. Los de los residentes que buscan su seguridad y los de los demás habitantes que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados. Los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local, que deben encargarse del bienestar de la comunidad. O los de las empresas de seguridad que serían contratadas para cuidar los sectores encerrados y la de la policía encargada de la seguridad de la ciudad. ¿Cuáles son los intereses de las personas, de los actores de conflicto? Bueno, en este caso lo que más destaca son los que viven ahí y las personas que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos. Los que viven ahí, los que pasan por ahí. Son las personas que no están alterando el orden. Son las que están cumpliendo con su labor ciudadana, respetando, no delinquiendo en estas zonas. Eso es lo que se debe tener en cuenta, porque son actores de conflicto. Siguiente, 71. La Corte Constitucional falló a favor de un soldado que había interpuesto una tutela. O con esto, igual que la primera pregunta. Al considerar que la institución militar no respetaba el derecho a la objeción de conciencia, porque su religión le prohibió el uso de armas y las prácticas militares. Algunos dirán, ¿cuál es esa religión para meterme y decir que no quiero prestar el servicio? Bueno, eso pasa por un proceso legal y donde se tiene que explicar que efectivamente es porque esa religión la prohibí y que hace parte de esa religión por convicción y no por conveniencia para evadir el servicio militar obligatorio. El fundamento del fallo es la defensa de la libertad de conciencia del soldado. En la objeción de conciencia, el que esté en esa religión. ¿Cuál de las siguientes acciones es coherente con el fallo? El fallo es la decisión que determina la justicia para decir usted está a favor del demandado o del demandante, o sea, el que exige sus derechos o de la institución que dice que no se están violando los derechos. En este caso fue a favor del soldado. ¿Qué acciones entonces es coherente tener en cuenta para esta decisión? Ordenarle al ejército que lee la libreta y que se salga a la institución ya. Terminó su servicio, no lo pudo hacer ni siquiera, pero leímos la libreta. Ordenarle al soldado que haga su servicio militar con todas las responsabilidades. Es obligatorio, no importa su religión, lo tiene que hacer. Ordenarle al ejército que el soldado participe solo de entrenamientos y tareas de oficina, administrativo. Pero bueno, aún el administrativo está patrocinando las cuestiones bélicas, los planes militares, uso de armas que estarían contra su religión. Entonces eso lo analiza antes de hacer el fallo. Ordenarle al soldado participar únicamente para militares, solo en condecoraciones, en ascensos militares, pero portando las armas y el equipo militar. Si fue para que el soldado saliera, pues se tiene en cuenta más estas acciones. Lo que ordenó que se hiciera es que leyera la libreta y que no prestara el servicio, porque su religión se lo prohíbe, porque él dijo no me pueden obligar porque mi religión me lo prohíbe. ¿Sí? Tras antepenúltima pregunta, creo, sí. Faltan 4 preguntas para terminar. 72. Durante las épocas de lluvia, en muchas zonas rurales de Colombia, se inundan escuelas y se interrumpen los caminos. ¿Cuál de las siguientes opciones vulnera más el derecho a la educación? Organizar esquemas de transporte a las escuelas que no están inundadas. No, eso antes ayuda. Entonces, no. Ajustar el calendario escolar para que no haya clases en épocas de inundación. Eso también ayuda. Entonces, no vulnera derechos. Vulnerar es que afecta. Dar una parte de clases a través de la emisora. Eso también ayuda. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana. Reducir el número de horas de clases. Bueno. Si en la ciudad, para aquellos que han tomado el servicio de transporte puerta a puerta, transporte escolar, se han dado cuenta o conocen a alguien que vive lejos del colegio donde tienen clases y llegamos a las 6, tiene que despertarse por ahí a las 4 de la mañana para llegar a tiempo. Ahora imagínense en el campo que las vías son de mala calidad en muchos casos y que están muy lejos, pues va a dificultar la asistencia a clases y el transporte. Y pues también los otros niños, tendría que haber más esfuerzos y más gastos económicos también. Y se reduce el número de horas de clase más encima para que no lleguen tarde a la clase. Entonces en este caso lo que más vulnera, el que vulnera los derechos en este caso es la D. Esa es. 73, un poco extensa, pero nada de miedo, nada de susto. Bueno, ¿qué pasa?
Pekín, la capital de China, y otras partes de China sufren de elevados niveles de contaminación. Algunas de las autoridades cancelan actividades deportivas para que no les afecte a niños ni ancianos, que no salgan. Aunque se han cerrado más de 100 fábricas, la situación no mejora. Los expertos dicen que la solución para que la segunda economía mundial, imagínense, o sea, la segunda potencia mundial, detrás de Estados Unidos, ojo, le están exigiendo esa la segunda, reduzca de forma paulatina, progresiva, su dependencia de las industrias pesadas y apueste por un modelo de energía mixta. Las industrias pesadas, construcción y manufactura, aportaron el 46% del Producto Interno Bruto, casi la mitad de esta cuestión que es la que determina la riqueza de los países. Producto Interno Bruto o interior bruto. China debería rebajar esta cifra hasta 9 puntos porcentuales, son 9%. En 17 años, menos de 20 años, 9 puntos es mucho para la segunda potencia mundial. Si quiere cumplir su objetivo de reducción de la contaminación. Si no, no. ¿Cuáles dimensiones están en conflicto? Las que están más en conflicto, ojo, la educativa y la ambiental, la cultural y educativa, económica, ambiental, cultural y económica. ¿Qué pasa acá? ¿Cuáles son las que más están en conflicto, las protagonistas? Lo educativo y ambiental, bueno, nos dice que no haga actividades deportivas en los colegios. ¿Será que afecta al educativo? Sí, pero no es lo principal en este caso. La cultural y educativa, bueno, no hacer ejercicio puede afectar algo de cultura, pero sigue siendo no lo principal. La tercera, económica y ambiental, que había una pista, bueno, bueno, no era una pista, pero sí, es la C. La D es semejante, a pesar de tener lo económica, tiene lo cultural, entonces ya se invalida. ¿Por qué? Porque no es actor principal, ya habíamos dicho. Entonces, la económica y la ambiental, reducir 9 puntos y, bueno, están en riesgo de que otros países le encabecen el segundo puesto de economía potencia mundial y que deje de ser tan rico. Bueno, son los grandes desafíos. Ahora imagínense Estados Unidos cómo va a ser que es el primer país, o sea, produce más que China y contamina más que China, entonces tiene que contaminar más para tener la riqueza que tienen. Entonces es difícil bajar esos niveles, ¿ven? Es una competencia que dura muchos años. 74. Un estudiante se intoxicó con comida que compró de un vendedor ambulante a la salida de un colegio. Ojo, se intoxicó. El consejo directivo del colegio con la policía expulsó a los vendedores ambulantes del sector. ¿Cuál sería el efecto de la expulsión de ellos y ellas? ¿El aumento de la inseguridad de las inmediaciones del colegio? No. Bueno, si decimos que por ellos los ladrones no venían a robar, bueno, podría ser, pero no estamos seguros, entonces no. No nos dice la información. Al aumento de las intoxicaciones alimentarias de los estudiantes en el colegio. Bueno, listo, si ellos son los que más se intoxicaban, puede que sí, pero no pueden intoxicarse con otras comidas, aún las que están adentro del colegio. La disminución del apoyo de la comunidad con su directo de la policía puede ser porque, bueno, la comunidad dice le gustaba esa comida a pesar de que algunos hubieran resultado intoxicados. Y bueno, también es que querían ayudar a esas familias y se hicieron amistad, entonces puede que sea también, pero no nos dan suficiente información. O de la disminución de los ingresos de las familias que dependían de esas ventas. A pesar de que no nos dan mucha información, pues los vendedores ambulantes acuden a estas ventas pues, porque no tienen oportunidades laborales que puedan darle una vida digna. Y ni aún así vendiendo en la calle tendrán vida digna en muchos casos, pero les ayuda para que, bueno, tengan ingresos de los cuales vivir. Y bueno, ya con esto finalizamos nuestro simulacro. Recuerden que hacemos un gran esfuerzo por hacer lo más posible parecido a la interacción real y que los extrañamos, no solo yo, sino más profesores y profesoras, y que, bueno, es diferente ver las reacciones de ustedes, las sugerencias, las caras de que hijo de madre se está extendiendo o eso está muy bueno. Esa retroalimentación ayuda y sobre todo a que sigamos en el proyecto siendo innovadores, haciendo el honor a nuestro nombre. Y muchas gracias, que lo disfruten. Pueden ver este video las veces que quieran, pausarlo y que descansen y que la pasen bien. Y nos vemos en la próxima clase presencial o virtual.